Un sábado de otoño, en una zona suburbana de Córdoba, los gemelos Alan y Darío Espina, de apenas 10 años, desaparecieron sin dejar rastro dentro del garaje de su propia casa. Estaban jugando entre herramientas y autos antiguos cuando su madre los dejó solos por unos minutos. Al regresar, el garaje seguía abierto, pero los niños ya no estaban. No había señales de violencia, ningún grito, ningún testigo, nada. Durante 2 décadas, la historia se volvió un eco triste en el barrio, hasta que un vecino solitario, amante de los autos antiguos, compró un coche oxidado que alguna vez perteneció al padre de los niños, y bajo el asiento trasero halló una mochila infantil. Dentro, una carta escrita a mano: «Estamos encerrados, no nos oyen. Hoy reabrimos el caso que dejó a toda una comunidad marcada por la incertidumbre. ¿Qué ocurrió esa tarde en el garaje? Suscríbete y ayúdanos a descifrarlo». La familia Espina vivía en una casa modesta pero acogedora en la zona oeste de Córdoba, en un barrio de calles tranquilas, árboles frondosos y perros que ladraban a lo lejos. Era el año 2002, y aunque Argentina atravesaba una profunda crisis económica, en esa calle todavía se respiraba cierta calma. Alan y Darío, los gemelos de 10 años, eran conocidos por todos los vecinos. Siempre juntos, siempre riendo. Iban a la escuela primaria del barrio, donde los profesores solían decir que uno era más aplicado que el otro, pero que ambos tenían una complicidad inquebrantable. Alan, el mayor por apenas 3 minutos, era extrovertido, curioso, siempre con una pregunta en la boca. Darío, más reservado, era observador, con una mirada profunda para su edad. Les gustaban los autos, los aviones y las historias de misterio. Su cuarto estaba lleno de dibujos de vehículos, libros infantiles y una grabadora vieja con la que registraban sus propias aventuras inventadas, como si fueran exploradores del barrio. «Somos los hermanos exploradores», decían, y se ponían toallas como capas. Su padre, Guillermo Espina, era mecánico, no uno cualquiera, un apasionado por los autos antiguos. Tenía un pequeño taller improvisado en el garaje de su casa, donde pasaba horas arreglando piezas oxidadas, lijando puertas viejas y escuchando tangos en una radio portátil. En ocasiones, uno que otro conocido le traía un auto clásico para reparar o le vendía alguno que ya nadie quería. A veces los niños lo acompañaban, fascinados por los olores de grasa, por el ronquido de los motores viejos. Guillermo les enseñaba a distinguir un carburador de un cigüeñal, aunque ellos no siempre recordaban los nombres. Lo importante era estar con él. La madre, Graciela, era docente, una mujer meticulosa, protectora, algo nerviosa desde que sus hijos nacieron prematuros, siempre vigilante, siempre con miedo de que algo pudiera pasarles. Pero en aquella época, el barrio parecía seguro, como si los peligros estuvieran lejos, en la televisión, en los noticieros, en otros lugares. «Aquí no pasa nada», decía a veces, como quien lanza una frase para alejar los fantasmas. Los fines de semana eran los días favoritos de los niños. Jugaban en el garaje, construían fortalezas con cajas de cartón o se metían en los autos viejos, inventando que viajaban por el mundo. Uno de sus favoritos era un Peugeot 404 gris, que el padre había comprado por monedas y que aún no funcionaba. Lo habían apodado El Viajero. En ese auto, según sus juegos, cruzaban selvas, desiertos, ciudades encantadas. El asiento trasero era la zona de control, y allí llevaban linternas, cuadernos, caramelos y sus grabaciones de voz. El día anterior a la desaparición, los niños habían estado particularmente inquietos. Según cuenta Graciela, esa noche Alan le preguntó si era posible que alguien viviera dentro de un auto. «¿Pero vivir como en una casa?», respondió ella confundida. «Sí, vivir escondido», insistió él. No le dio mayor importancia. Los chicos tenían mucha imaginación y solían hacer preguntas extrañas, pero ese detalle quedó flotando en su memoria durante años, como una sombra que nunca logró despejar. Guillermo había tenido una semana intensa. Estaba restaurando un Chevy 79 que le habían traído de una chacra cercana. Lo había limpiado casi por completo, pero le quedaban partes internas que aún no había desmontado. El sábado por la mañana, se levantó temprano como de costumbre y bajó al garaje. Los niños lo siguieron entusiasmados.
Graciela preparaba el desayuno mientras escuchaba las risas desde abajo. Ese sábado 23 de marzo parecía uno más. El sol atravesaba las cortinas. El olor a café se mezclaba con el de la grasa del taller. A media mañana, Graciela recibió una llamada de su hermana, que vivía en otra ciudad. Subió al comedor para hablar con más privacidad. Les dijo a los niños que no se movieran del garaje. Quédense ahí con papá. No toquen nada peligroso. Alan le hizo una seña de saludo con 2 dedos, como si fuera un militar. Darío solo sonrió. Esa fue la última vez que los vio. El garaje era amplio, con estanterías de madera, herramientas colgadas y varias lonas cubriendo autos en distintos estados de reparación. Había olor a óxido, a aceite viejo. Una radio sonaba bajito desde una repisa. Guillermo salió un momento a buscar una pieza en la ferretería del barrio. Eran apenas 10 minutos. A su regreso, cruzó a los chicos en la entrada. Los saludó, les revolvió el pelo y siguió hacia el interior. Lo que pasó después es un abismo. Cuando Graciela bajó 20 minutos después de terminar su llamada, el garaje estaba abierto. La puerta del costado, la que da al jardín, también. Dentro solo silencio. Pensó que quizás habían ido con Guillermo a comprar algo. Pero él no estaba. Volvió a llamar a los niños. Nada. Subió, revisó la casa. Ni rastro. Llamó a su esposo al celular. ¿Están con vos?, preguntó, ya con la voz alterada. Guillermo respondió que no, que los había visto afuera antes de entrar. El miedo fue instantáneo. Un relámpago de hielo que recorrió la espalda de Graciela. Salió a la calle gritando sus nombres. Tocó la puerta de los vecinos. Nadie los había visto. Guillermo regresó corriendo. Buscaron por todo el barrio, en los patios, en los lotes baldíos. Pero Alan y Darío parecían haberse evaporado. La policía llegó una hora después. Tomaron declaraciones. Revisaron la casa, pero no había signos de violencia, ni huellas, ni objetos fuera de lugar. Solo un detalle desconcertante. El Peugeot 404, el viajero, tenía la puerta trasera mal cerrada. Guillermo juró que la había dejado trancada con llave porque los niños solían meterse allí a jugar, pero ahora estaba abierta, apenas entornada. Los oficiales miraron dentro del vehículo. Nada. Graciela recordó la conversación de la noche anterior. ¿Alguien puede vivir dentro de un auto? De pronto, la pregunta adquiría un tono siniestro, pero no lo compartió con nadie. No todavía. La noticia sacudió a todo el barrio. Era inconcebible que 2 niños desaparecieran así, de un momento a otro, sin testigos, sin un solo indicio. Se organizaron búsquedas con voluntarios, se revisaron terrenos vacíos, se volaron drones sobre las zonas aledañas. Los padres aparecieron en televisión, suplicando por información. Las autoridades desplegaron un protocolo de emergencia, pero con cada día que pasaba, el silencio se volvía más insoportable. Las semanas siguientes fueron un torbellino de angustia. Guillermo dejó de trabajar. Graciela no pudo volver a dar clases. El garaje fue sellado por la policía. Durante un tiempo, se investigó a personas que habían frecuentado el taller en el pasado. Entre ellos, un hombre que solía pasar por ahí a ofrecer repuestos usados, Luis Barrera, apodado El Flaco. Tenía antecedentes por pequeños hurtos y, según algunos vecinos, un comportamiento errático, pero nadie pudo vincularlo con la desaparición. El caso se estancó. El dolor se instaló en la casa como una niebla densa. A los 3 meses, los Espina decidieron vender la propiedad. No podían seguir viviendo allí. Se mudaron a una ciudad cercana y rompieron contacto con la mayoría de los vecinos. El garaje fue clausurado. Los autos, algunos vendidos, otros abandonados. El viajero quedó estacionado bajo una lona gris en el fondo del terreno, oxidándose con el paso del tiempo. Y así como tantas historias trágicas sin respuesta, el caso cayó en el olvido, pero las preguntas seguían vivas. ¿Qué pasó con Alan y Darío esa mañana? ¿Cómo es posible que 2 niños desaparezcan dentro de su propia casa, en plena luz del día, sin que nadie escuche o vea nada? Hoy, 20 años después, volvemos a abrir este archivo con la esperanza de encontrar nuevas pistas y con la certeza de que en esta historia hay más de lo que se ve a simple vista. Si estás viendo este video y recuerdas algo de esa época o conociste a la familia Espina, déjalo en los comentarios.
¿Crees que los niños fueron secuestrados desde el interior del garaje? ¿O hay algo más profundo que se nos escapa? Dale me gusta si esta historia te ha impactado hasta ahora. Suscríbete para no perderte la continuación y activa las notificaciones. Cuéntanos desde qué ciudad o país estás viendo este caso. Nos ayudará a compartir más historias como esta con una comunidad creciente que busca justicia y verdad. Sábado 23 de marzo de 2002. En los registros del clima, aparece como una jornada templada, con cielo parcialmente nublado y ráfagas suaves de viento por la tarde. Pero para los Espina, ese día quedó suspendido en una cápsula de tiempo. Fue el último día con sus hijos. Los gemelos despertaron temprano, como siempre. Graciela recuerda que Alan corrió a la cocina a contarle un sueño que había tenido. Soñé que estábamos en un túnel oscuro, pero no teníamos miedo porque teníamos linternas y vos nos estabas buscando. Lo dijo entre risas, como si fuera una historia más de sus aventuras inventadas. Ella sonrió, medio dormida, sin saber que esas palabras la perseguirían para siempre. Desayunaron juntos. Pan con manteca, jugo de naranja y un pedazo de torta que había sobrado del cumpleaños de un vecino. Después, como era costumbre, bajaron al garaje. Guillermo ya estaba allí, con las manos manchadas de grasa, terminando de ajustar una pieza del Chevy. Tenía la radio encendida, bajita, y una garrafa de mate al costado. Los chicos comenzaron su ritual: exploración de herramientas, linternas en mano y juegos inventados dentro de los autos. Esa mañana decidieron hacer una misión secreta en el viajero, el Peugeot 404 gris que descansaba al fondo del garaje bajo una lona ya raída. Entraron por la puerta trasera, que solía estar cerrada con llave, pero que ese día, según Guillermo, él olvidó asegurar. Y comenzaron a jugar. Alan llevaba una pequeña mochila con caramelos, una libreta de dibujo y una grabadora. Darío tenía una linterna vieja y un cuaderno donde anotaba cosas al azar. Jugaron durante un rato largo. Guillermo, concentrado en el motor del Chevy, apenas los escuchaba de fondo. A las 10:43 de la mañana, Graciela recibió una llamada en el teléfono fijo. Era su hermana mayor, preocupada por un tema familiar. Subió al comedor para atender con calma. Recuerda que les gritó desde la escalera: «¡No salgan del garaje!». Alan respondió con un grito que parecía un sí o un ok. Fue la última respuesta audible. La llamada duró 19 minutos. A las 11:02, Graciela bajó con el teléfono aún en la mano. El garaje estaba abierto. No había sonidos. El aire estaba quieto, espeso, como si algo hubiera cambiado. Al principio pensó que Guillermo los había llevado a comprar algo, pero no vio su auto. Revisó la casa, llamó a los niños, subió y bajó varias veces. Nada. Guillermo regresó a las 11:07. Apenas lo vio, le preguntó dónde estaban los chicos. «¿No están con vos?», fue su respuesta. La desesperación fue inmediata. Recorrieron el garaje en busca de pistas. Nada estaba desordenado, ninguna ventana rota, ningún objeto fuera de lugar. Pero había una sola anomalía. La puerta trasera del Peugeot 404 estaba mal cerrada, apenas entornada. Graciela la abrió y miró dentro. Estaba oscuro, sucio, con polvo acumulado en los asientos y un olor metálico rancio. No había rastro de los niños. «Tal vez salieron por el costado», dijo Guillermo, tratando de calmarse. Salieron al jardín, a la calle, llamaron a los vecinos. Nadie los había visto. Ni un sonido, ni un grito, nada. Como si hubieran sido borrados del mundo. A las 11:32 llamaron a la policía. Las siguientes horas fueron una mezcla de caos y parálisis. Llegaron 2 patrullas. Revisaron la casa, el garaje, el patio. Interrogaron a los vecinos. Nadie reportó haber visto nada sospechoso. Un perro de búsqueda rastreó los alrededores. Dio vueltas, ladró cerca del garaje, pero no señaló ninguna dirección clara. El perro olfateó el Peugeot, pero luego se apartó sin interés. La hipótesis de que los niños se hubieran escapado fue descartada de inmediato. No se llevaron juguetes, ni ropa, ni comida, ni siquiera la mochila con sus cosas de exploradores, solo una pequeña bolsa con caramelos y 2 cuadernos que, años después, serían la clave de todo. Los oficiales registraron las declaraciones de los padres. Graciela repitió una y otra vez lo que había escuchado en la mañana. «Soñé que estábamos en un túnel oscuro
y vos nos buscabas con una linterna. Cada vez que lo decía, se le quebraba la voz. Guillermo se mostró cooperativo, pero estaba en shock. Los policías notaron que le temblaban las manos. Cuando le preguntaron por la puerta del Peugeot, respondió que la había cerrado con llave la noche anterior. Revisaron el auto. No había señales de uso reciente. La capa de polvo sobre el capó no mostraba marcas de manos ni huellas. Nada. Una vecina dijo haber escuchado risas cerca de las 10:30, pero pensó que eran de la televisión. Otro vecino mencionó haber visto una camioneta blanca pasar lentamente por la calle, pero no pudo dar detalles. No había cámaras de seguridad en la zona. El caso comenzaba a adquirir un aire irreal. Durante las primeras 48 horas, se desplegó un operativo de búsqueda que incluyó rastrillajes por el barrio, revisión de alcantarillas, baldíos, casas abandonadas y terrenos cerrados, todo sin resultado. Los padres aparecieron en la televisión local, el rostro de los gemelos se imprimió en carteles y se compartió por fax y correo electrónico. Se activó una alerta nacional, pero el tiempo pasaba y la esperanza se diluía. 3 días después, la policía trajo un perito especializado en niños desaparecidos, revisó el garaje en detalle, inspeccionó cada auto, cada rincón, pero no encontró indicios de que los niños hubieran sido forzados a salir. No había señales de arrastre, forcejeo, ni puertas violentadas. Era como si hubieran desaparecido por arte de magia. Uno de los investigadores, en privado, confesó a otro oficial: es como si se los hubiera tragado la tierra, literalmente. Durante las semanas siguientes, la línea telefónica de los Espina no dejó de sonar. Llamadas anónimas, pistas falsas, supuestos videntes que decían ver a los niños en otras provincias. Cada pista era una nueva tortura, cada mentira, una puñalada más. Y sin embargo el garaje seguía ahí, inmóvil, silencioso, como un testigo que no quiere hablar. El Peugeot 404 fue revisado varias veces. Los oficiales lo abrieron, sacaron los asientos, revisaron el baúl, la guantera. Todo parecía normal, pero no desmontaron por completo la estructura. No revisaron debajo del asiento trasero, donde años más tarde se encontraría la mochila. ¿Por qué? Porque no había razón. No había signos. Era un auto más en medio de otros. Nadie se preguntó si ese vehículo en apariencia inerte podría haber sido parte del misterio. Y nadie, ni siquiera los padres, imaginó que sus hijos podrían haber estado tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. El caso fue archivado provisoriamente a los 3 meses. Nunca se cerró del todo, pero quedó estancado. Los Espina se mudaron. La casa fue vendida. Los autos, algunos fueron rematados, otros quedaron abandonados. El Peugeot, el viajero, fue cubierto con una lona y olvidado como una herida que nadie quiere mirar. Años más tarde, un nuevo vecino del barrio, un hombre reservado, amante de los autos antiguos, lo compraría casi por azar. Y al comenzar a restaurarlo, descubriría lo que la policía no vio, pero eso vendrá después. Por ahora, volvamos a ese instante congelado en el tiempo, cuando 2 niños de 10 años desaparecieron sin dejar un solo sonido, sin que nadie los viera salir, sin que el mundo pareciera moverse, como si una puerta invisible se hubiera abierto justo dentro del garaje y se los hubiera tragado. ¿Crees que la desaparición pudo haber ocurrido dentro del propio vehículo? ¿O hay algo más que nunca fue revelado? Déjanos tu comentario y comparte tus teorías. Cada opinión nos ayuda a reconstruir lo que nadie ha podido explicar. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas la siguiente parte de esta historia. Dale me gusta si quieres que más personas conozcan este caso. Y cuéntanos desde qué ciudad o país estás viendo este video. Queremos saber hasta dónde llega esta búsqueda. Durante los primeros 7 días después de la desaparición de Alan y Darío Espina, el barrio entero se convirtió en una zona de búsqueda. Cada baldío fue revisado, cada casa vacía, registrada. Helicópteros sobrevolaron la zona. Voluntarios llegaron desde otros barrios con perros rastreadores, pero todo parecía inútil. No había pistas, no había dirección, solo un dolor sordo que se esparcía como humo. La policía provincial activó el protocolo Niños Perdidos,
que en teoría debía movilizar recursos y cooperación interprovincial. Pero en la práctica, las demoras burocráticas fueron el primer gran obstáculo. Las órdenes tardaban horas en emitirse. Algunos oficiales no sabían por dónde empezar. El comisario a cargo, Hugo Belsué, dio declaraciones a la prensa prometiendo avances, pero por dentro estaba frustrado. «Es como si nunca hubieran estado ahí», dijo en una reunión con sus superiores. Graciela y Guillermo, por su parte, estaban destruidos. Pasaban las noches despiertos esperando que el teléfono sonara. Cada ruido en la calle, cada sombra en la ventana, era una nueva ilusión. Las autoridades instalaron una carpa de operaciones frente a la casa. El garaje fue precintado. Entraron peritos forenses, técnicos en rastreo, analistas de suelos. Revisaron todo, pero no revisaron lo que no podían ver. La investigación tomó un rumbo formal, como ocurre en estos casos. Se construyó una cronología del día. Se entrevistó a todos los vecinos. Se pidieron registros de llamadas. Se analizaron posibles sospechosos. El primero fue Luis Barrera, alias El Flaco, un hombre que solía pasar por el taller con piezas de repuesto. Tenía antecedentes por hurtos menores y algunos vecinos lo consideraban raro. Una mujer dijo haberlo visto merodeando la casa 2 días antes. Otra, que hablaba solo cuando pasaba por la vereda. Pero cuando fue interrogado, Barrera tenía una coartada. Estaba trabajando en una gomería en la otra punta de la ciudad. Lo confirmaron con registros y testigos. Fue liberado. La segunda línea investigativa apuntó a una posible fuga. ¿Y si los niños se habían escondido o habían escapado voluntariamente? La hipótesis duró poco. No había motivo. No se llevaron ropa ni dinero. Nunca mostraron signos de querer irse. Además, tenían solo 10 años. Una tercera línea surgió de manera más sombría: tráfico de personas. Las autoridades, presionadas por los medios, enviaron datos al Ministerio del Interior. Se activaron alertas en las rutas. Peajes y terminales de ómnibus fueron notificados. Incluso se hizo una verificación con Interpol. Todo sin resultados. Las cámaras del banco más cercano estaban fuera de servicio ese día. El único comercio con vigilancia era una panadería, pero las grabaciones solo mostraban movimiento vehicular normal, nada fuera de lo común. Ni siquiera la supuesta camioneta blanca que un vecino mencionó al pasar. A los 15 días, los medios nacionales comenzaron a olvidarse del caso. Otra desaparición, otro dolor ajeno que se diluye en la catarata de noticias. Pero para los padres, el tiempo se volvió una tortura elástica. Graciela dejó de comer. Guillermo pasó a dormir en el sillón, junto al teléfono. Cada noche lo mismo: encender la luz del garaje y quedarse en la puerta, como si fueran a volver caminando desde la oscuridad. Un detalle desconcertante emergió a los 22 días. La grabadora de los niños no estaba en el garaje. Era una vieja Panasonic, con botones desgastados. Ellos la usaban todo el tiempo para grabar sus aventuras. Graciela insistió en que la vieron entrar con Alan esa mañana, pero no apareció en ningún lado. ¿La habrían llevado con ellos? ¿Estaba en alguna parte del garaje que no fue inspeccionada a fondo? La policía tomó nota, pero no le dio importancia. Era solo una grabadora, no una pista clave. Y entonces, la familia comenzó a dudar de la investigación. Graciela pidió una nueva inspección más profunda del garaje. Quería que trajeran expertos internacionales, pero su pedido fue desestimado por falta de indicios sólidos. Guillermo, en un arrebato de rabia, se encerró una noche con una linterna y desarmó parte de los estantes, buscando alguna señal. No encontró nada, solo polvo, tornillos oxidados y el zumbido de la radio que aún funcionaba, como un corazón mecánico que se negaba a morir. A los 2 meses, los investigadores comenzaron a replegarse. Quedaron solo 2 oficiales asignados al caso. El garaje fue liberado, la cinta policial retirada. Los autos, abandonados a la intemperie, comenzaron a cubrirse de hojas y suciedad. Un fiscal sugirió que los niños pudieron haberse accidentado y haber quedado atrapados en algún rincón del barrio. Otra autoridad declaró en televisión: «Estamos ante un caso complejo, pero no podemos descartar ninguna hipótesis». Fue entonces cuando Graciela empezó a hablar sola. Caminaba por la casa murmurando frases. Anotaba sueños en una libreta.
Uno en particular se repitió varias veces. Veía a sus hijos dentro de un túnel estrecho, con paredes metálicas, golpeando algo con las manos. Nos están buscando, decían en el sueño, y luego silencio. Guillermo no soportó más. Varios vecinos lo ayudaron a vender la casa. Se deshizo del taller, regaló herramientas, vendió algunos autos. Otros simplemente los dejó allí bajo lonas raídas. El Peugeot 404 quedó en el rincón más alejado, tapado con una sábana polvorienta, como un cadáver que nadie quiere exhumar. Pasaron los años. La familia Espina se trasladó a Villa María, donde intentaron rehacer su vida. No tuvieron más hijos. Graciela dejó de trabajar. Guillermo se convirtió en una sombra silenciosa. Cada tanto, algún periodista llamaba preguntando si había novedades. La respuesta era siempre la misma. No, nada. Siguen desaparecidos. En 2006, un nuevo jefe policial revisó el archivo del caso y pidió una actualización. Se revisaron viejos testimonios. Se intentó localizar a Barrera nuevamente, pero ya no vivía en la ciudad. Nadie sabía dónde estaba. El caso volvió a dormir. En 2013, una ONG dedicada a casos de desaparición infantil pidió permiso para acceder al expediente. Notaron una omisión. El inventario del garaje nunca fue completo. Algunos autos no fueron desarmados del todo, pero cuando pidieron acceso a la propiedad, la casa ya tenía nuevo dueño, y el Peugeot, según se supo, había sido vendido a un coleccionista local. El vehículo fue transferido sin inspección, como si fuera solo un objeto viejo. Nadie imaginó que contenía algo más. Y así, el tiempo siguió su marcha. 10, 15, casi 20 años después, el caso Espina era apenas un archivo polvoriento. 2 niños desaparecidos, un garaje, una puerta mal cerrada y una mochila que nadie había visto, hasta que un nuevo vecino, de rostro serio y manos llenas de cicatrices, compró el Peugeot 404 con la intención de restaurarlo. Era un hombre callado, sin familia, que coleccionaba autos por una razón muy personal. Su nombre, Norberto Salas. Lo compró en 2021, por apenas unas monedas, y al mover el asiento trasero, la historia comenzó a resucitar. Pero eso será el próximo capítulo. ¿Crees que la policía hizo todo lo posible en este caso? ¿O hubo algo, una pista, un detalle, que fue ignorado por negligencia o por miedo? Déjanos tu comentario. Si esta historia te está estremeciendo tanto como a nosotros, dale me gusta para que más personas la descubran. Suscríbete y activa la campanita para seguir esta investigación hasta el final. Y cuéntanos desde qué ciudad o país estás viendo este video. Juntos tal vez podamos encontrar las respuestas que tanto tiempo estuvieron escondidas. La mochila encontrada por Norberto Salas reabrió el caso de inmediato. Era una de las que usaban los gemelos Espina. A pesar del polvo y los años, aún conservaba su forma. En su interior había caramelos vencidos, una libreta con dibujos de autos y túneles y una nota escrita a mano con letra infantil. Estamos encerrados, no nos oyen. El hallazgo fue entregado a las autoridades. Por primera vez en casi 20 años, el caso Espina volvía a ser investigado con urgencia. La noticia recorrió Córdoba como una ola helada. Los medios locales volvieron a hablar del garaje. Vecinos que apenas recordaban el apellido Espina comenzaron a recordar detalles, murmullos, sospechas nunca dichas. La mochila no solo contenía la nota. Dentro, en un doble fondo, había una cinta de casete. El laboratorio forense digitalizó el contenido. En la grabación se escuchaban susurros, voces infantiles que parecían de Alan y Darío. Uno decía, «Alan, ¿cuánto tiempo pasó?» Y el otro respondía, «No sé, no escucho nada afuera». Luego, silencio. Luego un sonido metálico, repetido, como si golpearan algo desde adentro con un objeto pequeño. Era angustiante, auténtico, un grito encapsulado en el tiempo. Pero lo más perturbador era el contexto. ¿Desde dónde estaban grabando? ¿Cómo era posible que su voz aún llegara a nosotros, tantos años después? Los investigadores comenzaron a revisar la procedencia del vehículo. Norberto lo había adquirido de un antiguo comprador local, quien lo había obtenido en 2004, a través de una subasta informal del depósito judicial.
Nadie había verificado el interior del auto a fondo. Solo se hizo una inspección visual. El Peugeot 404 había sido trasladado varias veces sin saber lo que llevaba dentro. Pero lo más inquietante llegó semanas después. Mientras se inspeccionaban otros vehículos antiguos del garaje original, uno de ellos, un Ford Falcon azul, contenía una estructura soldada en el compartimiento inferior, sellada con placas metálicas. Allí, los peritos hallaron otra cinta de casete más deteriorada. Solo se pudo recuperar un fragmento, una voz temblorosa que decía: «Mamá, creo que es de noche, pero no sé cuántas veces». El caso estalló en los medios. Especialistas en criminología comenzaron a debatir en televisión. ¿Fue un crimen cuidadosamente planificado? ¿Un accidente tapado por alguien del entorno? ¿O algo más? Las teorías comenzaron a multiplicarse. La primera y más discutida es la del encierro accidental. Según esta hipótesis, los gemelos habrían entrado a jugar dentro de uno de los autos, probablemente el Peugeot, y una tabla suelta o modificación mecánica los habría dejado atrapados. Nadie los escuchó. Nadie imaginó que estaban dentro. La grabadora y la nota serían pruebas de su intento desesperado por comunicarse, pero esta teoría tiene vacíos. El auto fue revisado varias veces. ¿Cómo no los escucharon? ¿Por qué no olía a nada extraño? ¿Y cómo explicamos la segunda cinta, hallada en otro auto? La segunda teoría apunta a una acción humana deliberada. Tal vez alguien cercano a la familia, un conocido del taller, un mecánico, los encerró intencionalmente. Luis Barrera, otro nombre jamás investigado. Esta versión cobra fuerza con la carta. Estamos encerrados. ¿Encerrados por quién? La tercera teoría es más sombría. Un encubrimiento. ¿Y si alguien de la familia supo lo que pasó y decidió callar? ¿Un accidente? ¿Un juego que salió mal? La idea es cruel, pero ha sido planteada por algunos analistas. Aún así, nunca se encontró nada que implique a los padres. Y luego está la teoría más desconcertante, la del fenómeno inexplicable. Algunos usuarios de redes sociales comenzaron a compartir otras historias parecidas. Niños que desaparecieron sin dejar rastro en espacios cerrados, como si algo, una fuerza o dimensión desconocida, se abriera en lugares comunes, devorando vidas. ¿Puede un garaje convertirse en un umbral? ¿Y si el sonido metálico no era de este mundo? Es imposible saberlo, pero lo cierto es que, hasta el día de hoy, los cuerpos de Alan y Darío no han sido encontrados. Solo las cintas, la mochila y una ausencia que sigue latiendo. El auto que contenía la primera grabación fue enviado a Europa en 2005, comprado por un coleccionista privado. Las autoridades ya han confirmado que nunca fue inspeccionado y que aún permanece en algún lugar de Alemania. El pedido de repatriación está en curso. Norberto Salas, el hombre que halló la mochila, ha sido clave en esta nueva etapa. Siente que restaurar autos es una forma de devolver el alma a lo que fue olvidado, pero desde ese día ya no puede dormir bien. Dice que sueña con niños golpeando desde adentro de los metales. El garaje fue demolido hace 2 meses. En su lugar solo queda un terreno baldío, pero los vecinos aseguran que algunas noches se oyen golpes sordos, como si alguien desde un rincón invisible aún pidiera ser escuchado. ¿Y tú? ¿Qué crees que pasó con los gemelos Espina? ¿Fue un accidente? ¿Un crimen nunca resuelto? ¿O algo más allá de lo comprensible? Comenta tu teoría abajo. Queremos saber lo que piensas. Tu voz importa. Si esta historia te estremeció, si sentiste algo moviéndose dentro de ti mientras escuchabas, no te vayas sin dejar tu huella. Dale me gusta al video. Suscríbete para seguir explorando estos misterios que nos sacuden el alma. Activa la campanita para no perderte los próximos casos. Y sobre todo, dinos desde qué ciudad o país nos estás viendo. Porque tal vez, solo tal vez, la verdad necesita de todos nosotros para salir a la luz.